Ah, Ya está corriendo el tiempo. Hermano Juan, entonces haga como había usted planeado, que yo salga primero, como tenemos un invitado, y después hermana Claudia. Entonces ahorita para empezar voy a poner a la hermana en... Sí, está bien. Sí. Bienvenidos a una programación más, Cristo de Poder. Damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad para poder llegar a usted, donde creemos que una palabra puede ser de bendición para tu vida. Bienvenidos a nuestra programación. Pues bienvenidos, como siempre para nosotros es un gusto poder compartir nuestra programación con todos ustedes, y igual que siempre nuestro deseo y oración a Dios es de que esta programación esté siendo de bendición a su vida, que cada tema que aquí hablamos, que cada invitado que tenemos, que cada segmento que les presentamos sea de edificación para su vida espiritual, y siempre nuestro deseo es que Dios le esté bendiciendo grandemente y que usted esté, como dicen, con las baterías bien cargadas para seguir adelante. Queremos decirle que hoy tenemos a un invitado donde creemos que las palabras, lo que se va a hablar en este tema, será de ayuda para tu vida. Damos gracias al Señor por todas las cosas que el Señor está haciendo. Nosotros creemos que todavía Dios hace milagros. Amén. El Dios que servimos es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y quisimos invitar a un hermano a esta programación, Cristo de Poder, y hemos puesto como tema, Dios todavía hace milagros. Precioso tema. Y le voy a pedir a mi esposa que vayamos ya de una vez al libro de Juan, capítulo 11, versículo 23 al 26. Y dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos la oportunidad y está con nosotros nuestro hermano Eric Tobar. Hermano Eric, bienvenido a nuestra programación Cristo de Poder. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Hermano Eric viene a compartir algo que sucedió en su vida, y la verdad es que a mí me impactó cuando nosotros escuchamos este testimonio, y esperamos que sea de bendición para usted también. Amén. Hermano Eric, cuéntenos qué sucedió en ese día. Bueno, hermanos, esa tarde estaba tratando de arreglar una troca. Yo tenía una Chevy Tahoe y en esa tarde se me descompuso. Entonces empecé a arreglarla, me metí debajo de la troca, pero al meterme debajo de la troca, tenía que quitar una parte de la que está arriba del tanque de la gasolina y tenía que quitar la llanta. Al quitar la llanta, me metí debajo, pero tenía que ver de qué manera podía bajar ese tanque. Pero si metía la llanta debajo, no podía hacer nada. Hemos escuchado las palabras de nuestro hermano Eric. La verdad es que yo sé que muchos, a veces, hermano Eric, nos podemos a veces a inventar, ¿no? Y a veces queremos nosotros solucionar las cosas en una forma más práctica y quizás para ahorrarnos unos centavos.
¿Qué pasó cuando usted estaba haciendo esa clase de mecánica? Le dije a una persona que estaba conmigo, ayúdame, si en caso tú miras que la troca se mueve, tú le metes la llanta debajo. Amén. Porque yo sentía que tal vez no iba a estar 100% segura la troca. Amén. En ese momento, él me dijo que estaba bien. Amén. Yo me metí debajo de la troca. Al aflojar el cincho que detiene el tanque, al solo moverle, la troca me cayó encima. ¿Y qué pasó cuando la troca le cayó encima? En ese momento yo empecé a pedir ayuda, a ver cómo levantaba la troca, y el que estaba conmigo empezó a correr alrededor de la troca, desesperado que no podíamos, que él no podía hacer nada por levantar la troca, porque yo quedé hecho un papel debajo de la troca. O sea que en ese momento, hermano Eric, usted completamente había perdido el control, había perdido el conocimiento, ¿no? No lo había perdido en ese momento. Amén. Porque estaba tratando de levantar la troca, cómo salir de ahí, pidiéndole a Dios que me ayudara a salir, a poder levantar la troca, pero mis fuerzas eran nada en ese momento. Wow, o sea que no era tan fácil para usted estar en un momento como ese. Que en ese momento, ¿qué usted pensó en sí? ¿No tuvo tiempo de pensar en nada? Solo quería salir de la troca y no morir. Pero al escuchar que mi amigo gritaba por ayuda en inglés y en español, y nadie llegaba a ese momento a auxiliarnos, entonces yo dije, Señor, en este día yo muero. Y en el momento que yo dije eso, empecé a orar. Oré un Padre Nuestro. Después de orar el Padre Nuestro, le dije, Señor, gracias por permitirme esta mañana, en este día, pedirte perdón. Empecé a pedirle perdón por cada uno de mis pecados, de todo lo malo que yo sabía que yo hacía. Otra vez. En ese tiempo, hermano Eric, ¿usted ya era cristiano o todavía no había recibido al Señor en su corazón? Sí le había recibido en un tiempo anterior, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos no iba a la iglesia. Y en ese día, ¿cuáles fueron las palabras que se le vinieron así? Nos contó en una oportunidad, parece ser que usted comenzó como se dicen, a pensar en la oración, ¿no? En Padre Nuestro, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasó después, hermano Eric? Después de que yo le pedí perdón, le pedí por cada uno de mi familia. Y le pedí por mi esposa y por mi hijo. Amén. Le dije, Señor, perdóname por todo lo que no hice por ti, pero ahora mi hijo lo puede hacer por ti, Señor. Perdóname por no haberlo hecho en ese momento. Entonces le dije, Señor, gracias, porque tú sabes que siempre, cada noche en mi oración, yo te he pedido que antes de morir tú me des la oportunidad de pedirte perdón antes de morir. Y tú lo has hecho en este día, Y Dios le Señor. estaba dando la oportunidad. Correcto. ¿Y qué pasó después, hermano? Después de que usted hizo esa oración, le pidió perdón a Dios, ¿qué pasó después? ¿Usted todavía estaba consciente o perdió la conciencia? En ese momento que yo terminé de pedirle perdón, una paz inmensa llegó a mi vida. A pesar de que estaba la troca encima, yo ya no peleé por salir de la troca. Estaba muy feliz porque Dios me había dado otra oportunidad, me había perdonado. Yo sentía que me había perdonado. Entonces, ya de ahí me cerraron los ojos. No había nadie abajo de la troca, sino que simplemente después de esa felicidad inmensa que nadie la puede describir, sentí una felicidad inmensa. Verdaderamente nosotros podemos ver que quedó demostrado que el hermano completamente quedó muerto, ¿no? En ese instante. Pero hubo algo que nos llamó la atención, ya que el hermano Tovar en una oportunidad dio este mismo testimonio en la iglesia, ya que el hermano Tovar se congrega también en la misma iglesia donde nosotros asistimos. Y quisimos de esta manera también que él compartiera también con todos aquellos que quizás en este mismo momento están pasando, quizás no un accidente como esto, pero quizás están bajo
alguna enfermedad, ¿no? Que quizás han perdido la confianza, hay duda, hay desesperación, pero nosotros creemos que todavía podemos ver el poder sobrenatural que Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Eric, ¿qué pasó después que alguien buscó ayuda para poderlo ayudar a usted? Parece ser de que tuvieron que llamar al 911 para poder buscar ayuda. ¿Ellos llegaron a poderle asistir y llevarlo a un hospital o qué pasó? Bueno, en ese momento que llegó esa paz a mi vida, entonces me cerraron los ojos. Pero antes de eso yo no sabía nada, porque yo estaba pasando lo que me estaba pasando. Yo en ese momento que me cerraron los ojos, automáticamente yo aparecí en una corte. En una corte, por decir, una corte. Pero yo desde que entré caminando, por decir, de allá del final hacia adentro. Pero era tan limpia esa corte, tan blanca las paredes. Era una luz iluminante que no se puede describir. Era muy limpio y yo dije, wow, no tengo nada. ¿Y qué estoy haciendo aquí? En ese momento yo dije, no tengo nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amén. Y empecé a caminar hacia donde se sienta el juez, porque no había nadie ahí. Pero yo seguí caminando. Cada paso que daba se podía escuchar. Se podía escuchar cada paso que daba. Yo decía, ¿qué hago aquí? Y yo veía para los lados. Sorprendido que qué estaba haciendo ahí, no sabía qué estaba haciendo. Entonces, Amén. Cuando llegué hasta donde se sienta el juez, yo me paré en mero enfrente del, Amén. Amén. Del juez. Del juez, pero no estaba nadie ahí. No había ninguna persona. Solamente usted se encontraba. Solamente yo me encontraba. ¿Y el juez? Y el juez, nomás que el juez no se veía. Ah, ok. O sea que eso fue un momento de, ¿cómo se le puede decir a eso? Como cuando hay una transición, ¿no? Cuando nosotros podemos... Como un sueño. Como un sueño, ¿no? Ese es como que se durmió y luego se despertó. Pero ya cuando se despertó ya estaba en otro lugar. Exactamente, así fue. ¿Y qué pasó ya cuando ya usted se encontró solamente usted y el juez? Pues yo me paré en mero enfrente del Amén. Juez, donde se sienta el juez, y veía a los lados porque no había nadie. Y decía, ¿qué hago aquí? En ese momento se prendió, al lado izquierdo se prendió en la pared una pantalla como de unas 60, 70 pulgadas. Y empezó a salir un niño cuando empieza a caminar, a dar sus primeros pasos. En ese momento yo dije, ¿ese niño qué hace ahí? Y el niño empezó a caminar y conforme iba caminando iba creciendo el niño. Cuando llegó a la edad, como por decir año y medio, casi a los 2 años, ese niño era yo. Cuando yo vi que ese niño era yo, dije, ¿por qué estoy grabado? ¿Por qué me tienen grabado? Y en ese momento yo pude ver cuando era 2, 3 años, 4 años, cómo iba creciendo. Okay. Cuando llegué a la edad de 5 años y me dio casi los 6 años, yo le menté a mi mamá por primera vez, que yo tuve conocimiento, porque en ese momento salió esa mentira. Y yo dije, ¿por qué mentí? No tuve que haber mentido. No era necesario haber mentido. Y luego pasó después a las 6, 7, 8, 9, 10 años, cómo yo iba pecando. Todos los pecados iban saliendo. Y yo decía, Señor, estoy lleno de pecados. No tenía escapatoria para yo poder decir, estoy libre. Amén. Pues, ¿qué les parece si hacemos una pausa y usted no se quite de ahí? Porque vamos a continuar con el tremendo testimonio de nuestro hermano Eric, y él va a continuar diciendo qué pasó después, que él cuenta que va creciendo y que va creciendo y que llegó a los 5 años. Bueno, él va a continuar con su testimonio. Usted continúe allí sintonizando y escuchando este tremendo testimonio y ya regresamos.